Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su canal ATV de Optitel, que la compañía de cable. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo allá en Morazán, las personas que nos están viendo en La Unión. Gracias a aquellos amigos y amigas que nos están viendo en algunos municipios de San Miguel y en algunas zonas de San Miguel como la Milagro de la Paz y la Ciudad Pacífica. También la gente que nos está viendo y se ha conectado a través de Facebook Live en Estados Unidos, la gente que nos está viendo en la zona de Occidente. Mandar unos saludos a algunos amigos de Izalco. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Oye, la gente que nos está viendo también en otros lugares como Australia y Panamá. Muchísimas gracias a aquella gente que nos está conectando. Ya vemos varios que están conectando. Muchísimas gracias. Este día tenemos un tema que aparentemente no es parte de la filosofía del programa, pero cómo no, porque dijimos que en este programa Voz de Oriente, la voz de nuestra gente, íbamos a estar externando todas aquellas situaciones que se están dando a nivel cotidiano. No queremos estar hablando de política porque eso ya nos está queriendo quedar un poco grande ese aspecto. Entonces queremos hablar de aquellos aspectos de la cotidianidad. Tenemos un buen amigo que lo conocemos desde hace años, también lo conocemos porque se ha desempeñado en varios ámbitos. El licenciado Gudey Perdomo. Él es psicólogo, su profesión es psicólogo, pero nos está diciendo que tiene un montón de cosas también que lo vamos a invitar. Va a ser uno de los invitados especiales que vamos a estar teniendo, uno de los colaboradores que vamos a estar teniendo, porque él también es promotor de deportes. Fíjese, también es psicólogo deportivo. Pocas personas de la psicología se dedican precisamente porque el psicólogo deportivo no es aquel que se pone a estudiar las noticias que aparecen en los periódicos de la Selecta o del Águila, tan mal que va o otras cosas, sino que él es entrenador de fútbol también. O sea que le da, si le queremos llamar, un plus, un valor adicional, un valor agregado adicional a su profesión, pero además también tiene otra característica que de veras que nos ha asombrado mucho, porque tener todas esas características es de alguien que tiene una personalidad y una capacidad extraordinaria. Él fue árbitro de la Liga Mayor A. 10 años nos dice, 10 años estuvo de árbitro, o sea que conoce de todo lo que podemos hablar en futuros programas. Queremos lamentar la muerte del licenciado Juan José Martel. Él es exdiputado del partido Cambio Democrático, antes Centro Democrático Unido, el famoso CDU. Queremos lamentar, él falleció este día de COVID, estaba más o menos desde hace una semana hospitalizado. Queremos hacerles un llamado: guarde todas las medidas de bioseguridad. O sea, por favor, así decirlo, lo vamos a decir así como lo hablamos ayer con el ingeniero Francisco Aguirre Gallo, que parte de la responsabilidad de lo que está pasando en el cambio climático del medio ambiente es de nosotros. No le echemos la culpa a otra gente. Asumamos nuestra responsabilidad y veamos la responsabilidad de otros. Como dice la Biblia, ves la astilla de tu ojo, pero no ves la gran viga que tienes en el ojo tuyo, ¿verdad? Entonces veámonos de eso. Entonces está muriendo mucho docente, lamentamos lo que está pasando en educación, está muriendo mucho docente y eso está pasando porque estamos descuidándonos. Se habla también de un aumento de los casos de COVID después de los partidos de Panamá y de México aquí en El Salvador. Dice que por cada uno que llegue enfermo, son 300 los que pueden enfermar porque acuérdense que por eso decía que con el link podemos hablar mucho sobre esto, porque acuérdense que cuando uno llega al estadio, como que llega a desahogar todas las penas y todas las regañadas que le dan en la casa y le sacan la progenitora a Raimundo y medio mundo, como dice un buen amigo colaborador del programa. Agradecerle al licenciado Gudey Perdomo. Muchísimas gracias, Ley, por estar con nosotros. No, hombre, el agradecido soy yo y la verdad que pues ahí nos hemos desenvuelto en varias etapas, en varias facetas. La verdad que pues se requiere quizás espíritu de lucha para lograr obtener algunos pocos estudios, algunos grados. Sacrificio, pues sí, un esfuerzo. Pero pues humildemente los hemos logrado. Mi campo, yo casi generalmente me he desarrollado más en el área del deporte. A veces
quizás donde más la gente, los amigos que tengo los he hecho en ese rubro. Correcto. Pero pues afortunadamente la vida me ha dado la oportunidad de estudiar otras cuestiones. Saqué mi título de entrenador, por ejemplo, tengo mi título de psicología. Como usted mencionó, pues logré colarme dentro del arbitraje salvadoreño, que es donde también he conocido muchas personas, muchos lugares, no solo aquí en este país, sino en otros lugares. Y pues, pero en sí yo me he desenvuelto más quizás en el área del deporte, y en eso es donde más me conocen. Pero igual la profesión, la carrera que tenemos también es de psicología, que la hemos tratado de mezclar en el ámbito deportivo. Generalmente recién yo he estado trabajando muchos años en deporte, hasta hace unos meses quizás ya no lo hago por algunas situaciones. Por otras circunstancias, ¿verdad? Correcto, y pues yo siempre he mezclado y hemos sacado provecho, un poco de provecho con los niños. Pues en la alcaldía municipal yo trabajé con muchos niños, la liga de fútbol de niños, las ligas menores, por ejemplo, por supuesto, y siempre teníamos que hacer actividades enfocadas a los niños. De hecho, involucrábamos instituciones como la PNC, los bomberos, la fiscalía, que nos ayudaba mucho, el ISNA, para hacer algún tipo de programa para que los niños fueran conociendo de a poquito las leyes y fueran involucrándose en el conocimiento de los derechos y deberes que ellos tienen. Por ejemplo, una vez hicimos una actividad con 200 niños sobre el aspecto de cómo cuidar el recurso hídrico, con la fiscalía, de cómo ir conociendo las leyes que involucran a los menores, ¿verdad? Entonces esto es importante, y tal vez la convivencia que tenían estos niños con los padres, y esas pequeñas dosis, esas pequeñas cucharaditas de información que recibían, les iba a ir sirviendo. Y queremos decirle que este día no vamos a hablar de deportes exclusivos, sino que vamos a hablar de un tema por la experiencia del licenciado Perdomo, o sea, por esa experiencia, por esa interacción permanente, por esas situaciones de la vida, de la parte deportiva de los niños. Vamos a hablar sobre desarrollo infantil. Es un tema, y por eso decía que teníamos una persona conocedora de la temática, y conocedora de la temática porque él ha trabajado en la parte de deporte con niños, o sea, ha trabajado en diferentes etapas, en diferentes edades. Por ejemplo, bueno, quiero darle el agradecimiento de José Luis, de Chepe Luis. Gracias, Chepe, por esa fineza, por esa actividad. Es parte de los colaboradores del programa. Un gran amigo, por cierto. Sí, queremos agradecer también al licenciado Ramón González, es otro colaborador, él es psicólogo también, Ramón. Quiero agradecer a la licenciada Juliana Aparicio de Vázquez, también ya está conectada, al licenciado Mauricio Cabrera, también les manda saludes, como invitado el licenciado Mauricio Cabrera, y hay varios que están conectados. ¿Por qué no nos hace un resumen de las diferentes etapas de crecimiento o de desarrollo? Porque me preguntaba nuestro buen amigo, que es el que maneja la tecnología aquí en el programa, que si es lo mismo crecimiento y desarrollo. Sería bueno que haga un resumen de las diferentes etapas, y después vamos metiendo cómo es el comportamiento de los niños en cada etapa, y cómo por ejemplo, tenemos un tema que cómo manejar los berrinches, porque por ejemplo, de repente usted va al supermercado, lleva a su niño y llega donde están los dulces en la caja, y empieza a gritar y a saltar hasta que le compra los dulces. Entonces es bueno eso, pero vamos a dejar al licenciado como el experto en esta parte del desarrollo infantil. Bueno, ¿cuáles son las etapas? Hablar de desarrollo, quizás el hablar de desarrollo involucra, quizás es un tema amplio, un tema complejo, pero en este caso lo vamos a enfocar en la parte psicológica. Correcto. Porque pues el desarrollo infantil está ligado con el tema de desarrollo humano. De hecho, en el desarrollo infantil hay muchos temas, por ejemplo, las que más quizás gustan, por ahí por las teorías de Piaget, que un psicólogo reconocido, que fue dando detalladamente todas las etapas evolutivas en los aspectos físicos y psicológicos. Lo que nos atañe a nosotros quizás es la parte psicológica, ¿verdad? Pero cuando hablamos de desarrollo infantil se hace como la referencia a los cambios biológicos, uno, y dos, ligados a la parte psicológica, que es lo que nosotros quizás nos toca discutir un poco acerca de eso. Este desarrollo infantil, bueno, la infancia generalmente anda entre la fecha del nacimiento hasta ahí por
por la adolescencia, más o menos, 16, 17 años. 17 años, correcto. No debemos confundir ni quizás estigmatizar o poner o estandarizar las edades de las infancias, porque todos los niños tienen sus diferencias, sus particularidades. Pero hablar de desarrollo se refiere a los cambios biológicos y psicológicos que va teniendo un niño. El aprendizaje va ligado a eso, por ejemplo, todos los contactos que tienen con su entorno. Pero también está ligado al hecho del crecimiento, pero en crecimiento se refiere a estatura y peso, no el crecimiento. No la parte intelectual, el desarrollo cerebral. Entonces, esas dos cosas van juntas. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? El aspecto psicológico, que son por lo que estamos ahora en este programa. Por ejemplo, hay que reconocer que los niños no solo crecen, no solo crecen físicamente, los niños van creciendo también en aprendizaje. ¿Quién les va a brindar ese aprendizaje? Primeramente, el entorno. ¿Qué sería el entorno familiar. Correcto. Luego, los niños, hablando de los primeros años, hablando quizás de los 0 a año y medio, que los niños a los 2 años, 3 años, hasta los 4 años, generalmente los niños permanecen en el hogar. Entonces es ahí donde se le debe de generar un ambiente que le permita al niño su desarrollo, no solo físico. Es importante el físico. Correcto. Es muy importante el físico, pero a ese desarrollo físico, a ese cuidado, cuando nosotros decimos, hay que nutrir al niño, hay que alimentarlo bien. Sí, pero la alimentación no solamente debe ser la alimentación la que entra por la boca, ¿verdad? Sino que también debemos de aprender como la adultos. Parte psíquica. Esa parte psicológica que es importante. De hecho, los aprendizajes que el niño logra de los 0 a los 6 años, parece mentira, pero son esos 6 años, de 0 a 6, 5 y medio, 7 a veces, son el aprendizaje que le va a servir para durante toda su vida. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo el niño va desarrollando su personalidad, ¿verdad? Porque las personalidades no se traen, sino que se van formando. Se forman por aspectos del entorno, por aprendizaje. No es como el carácter, no es como el temperamento. Perdón. No es como el temperamento, que usted nace con un temperamento y ese temperamento lo va a acompañar durante toda su vida. Aquí lo va a moldear. Si le quisiera preguntar, ¿qué es el temperamento? ¿Sería mi carácter explosivo, mi carácter calmado? Es diferente lo que es carácter y temperamento. Carácter, características. Temperamento es algo que viene inherente a usted de nacimiento, herencia. Es decir, el temperamento... Viene parte de los genes. El temperamento es heredado. Y su temperamento usted lo va a moldear de acuerdo a sus experiencias. Y va a crear su personalidad. Su temperamento es temperamento. El tema está tan bueno, Liz, que ¿por qué no vamos a hacer una pausa comercial para que después se extienda? Oye, porque como nos dijo el director del canal, pueden extenderse unos 10, 15 o 20 minutos. O como dice Edward, hasta las 9, pero para ir viendo algunas cosas, porque está muy interesante, porque muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, ese dato que acaba de dar el licenciado Perdomo, que entre los 0 y los 6 años es cuando le forjamos el comportamiento, la vida y cómo se va a desarrollar la personalidad de nuestros hijos. Y es cuando más los amolamos, cuando hay veces, cuando un hijo lo sobreprotegemos o no lo protegemos, esa parte se le va a ir quedando. Por ejemplo, mucha gente habla de que cuando la mujer tiene en su estómago, en el vientre del niño, deberíamos de poner música suave para que vaya agarrando aquellas inclinaciones. Todo eso lo vamos a ver después de esta pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya regresamos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en su canal ATV. Estamos en Facebook Live, estamos también con la compañía de cable Optitel, que se ve y está en presencia en las zonas del departamento de Morazán, La Unión, algunos municipios de San Miguel, en la Milagro de la Paz y en la Pacífica, pero también nos estamos viendo en Facebook Live, nos ven en Estados Unidos, en la zona de Occidente también nos ven, tenemos unos amigos en Panamá también que nos ven, en Australia también se conectan. También está viéndonos el licenciado
Samuel Valencia, muchísimas gracias, Lick, por estar con nosotros. Hay una pregunta aquí, Lick, que como usted platicamos extra cámara, vamos a ir como interactuando con nuestros amigos. Dice el licenciado Ramón González, las etapas de Piaget muy buenas, dice, a veces el desarrollo físico muchas veces no va acorde con su desarrollo cognitivo. ¿Qué opina usted de eso, Lick? Sí, en algunos casos. Mire, que tiene que ver también con las sociedades, ¿va? El crecimiento y el desarrollo de las sociedades no son homogéneas, es decir, el desarrollo y las condiciones que puede tener un niño de Corea, de Japón, de los países desarrollados de Europa, no es el mismo que tenemos en los países de América Latina, los países pobres. Sí, sí. Entonces, lógicamente van a haber deficiencias. Por ejemplo, el desarrollo, es cierto, no va ligado con los aspectos físicos, el desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque si el niño está bien alimentado, su desarrollo físico va a ser bueno, pero también por consecuencia su desarrollo psicológico, su desarrollo neuronal, su desarrollo cerebral. Entonces, es más fácil que un niño bien alimentado responda mejor ante los estímulos. Es allí donde las diferencias, y es por eso que el mismo Piaget también menciona las diferencias que existen y las particularidades de cada niño. Vale, por ejemplo, miren, en estos países de América Latina la edad estandarizada para que los niños ingresen a las escuelas en primer grado es de 7 años. Correcto. 7 años. Porque se cree que a los 7 años, no es que se cree, está comprobado, que a los 7 años su lóbulo frontal termina de formarse casi en su totalidad, no todo. Y el niño ya está preparado para los aspectos cognitivos, es decir, el aprendizaje, aspectos de memoria, todo ese tipo de procesos mentales complejos que el niño va adquiriendo. Entonces, sí, en algunas ocasiones no van de acuerdo las etapas de desarrollo físico con el desarrollo mental, en algunas veces. Pero en los países desarrollados generalmente está. Pero eso no depende quizás del entorno en sí, quizás depende más del entorno familiar, que es el encargado de formar todos esos aspectos que el niño, o sea, si usted un niño no necesita juguetes caros para lograr aprendizaje, no los necesita estímulos, necesita que se le reconozca, necesita afecto, todo ese tipo de cosas que le van desarrollando su carácter, su personalidad, y le va forjando las etapas de aprendizaje que le facilitan la vida a cualquier ser humano. Bueno, perdón, queremos agradecerle también a Lourdes Ramírez, que nos está viendo desde los Estados Unidos. Gracias, Lourdes. Dice, buenas noches, mi gente aquí presente para La Voz de Oriente. Muchísimas gracias, Lourdes. También el licenciado René Argueta nos está viendo. Muchísimas gracias, Lick, por estar siempre colaborando con nuestro programa. Eliazar Mendoza dice, saludes, excelente programa. Saludes, el licenciado Gudey. Eliazar Mendoza le manda saludos. Gracias. Gusto, Eliazar, por también estar pendiente con nosotros. Ya viendo esa parte de los 0 a los 7 años, que llamémosle antes de entrar a la parte del primer grado, si queremos llamar, porque hoy hay preparatoria, kinder y un montón de cosas. ¿Qué deben hacer los padres con esas criaturas? Porque hay veces lo que hacemos, en lugar de ayudarles, les ponemos trabas, tratándolos de tontos, tratándolos de ridiculizar inclusive. Y lo que estamos haciendo es inhibiendo el desarrollo de la personalidad y la parte cognitiva, como usted dice. Correcto. Fíjese que como les decía, no todos los niños tienen las mismas cualidades, las mismas características. Correcto. ¿Verdad? Y si la escuela se inventó porque pues la verdad que la parte esa del aprendizaje se fue estructurando, ¿verdad? Antes las personas, pues al inicio de en la historia, la prehistoria y todo eso, no había educación. La educación era cómo se vivía, y ahí cada experiencia iba aprendiendo. De repente se fue estructurando la educación, se fueron los griegos que comenzaron con las escuelas, con el liceo y todo ese tipo de cosas, y se fue estructurando. Entonces, la escuela se supone que es a partir de los 7 años, porque antes de esa edad los niños deben estar en su casa, aprendiendo
todo lo que les va a servir en la vida. La escuela no es la que educa. Correcto, correcto. La escuela te da las herramientas para El conocimiento. incrustarte en el mundo laboral. Correcto. Pero el aprendizaje para la vida se recibe en la casa, con tus padres, con la gente que te quiere. Entonces, no hay que confundir. O sea, generalmente los padres piensan, no, yo te voy a mandar a la escuela para que aprendas. No, la escuela es el complemento. No, y muchas veces, Lick, lo que hacemos es mandarlo a nuestros hijos a la escuela para deshacernos de ellos y tener como liberarnos. Mire, es lamentable, pero en el caso de las llamadas guarderías, cosas que son de mucha utilidad, ¿ya? Hay mucho aprendizaje para los niños, pero los niños no están preparados para ese tipo de cosas. Ellos deberían estar en el lugar. Lamentablemente, pues toca hablar de otros aspectos. Por ejemplo, una madre soltera que nosotros a veces no entendemos cómo logra hacer el milagro de tener 3 niños pequeños desde los 2 hasta los 6 años y lograr educarlos, lograr darles todo lo que tienen, pero igual tienen que dejarlos en algún lugar, y en este lugar son las guarderías, los kinder, las preparatorias. Correcto. Cosas que antes no existían. Entonces, hoy se han inventado unas cosas como el pre-kinder, el maternal y todo ese tipo de cosas que vienen como querer sustituir la labor que se tiene que hacer en el hogar. Correcto. Perdón, Lick, porque ya están habiendo algunos comentarios y lo interesante es porque cuando están habiendo comentarios, muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo, lo interesante es que les ha interesado lo que está hablando el licenciado Perdomo. Entonces, desde ese punto de vista queremos con el Lick, con las disculpas del caso, para ir interactuando. Yo sé que le está gustando el tema a la gente y eso nos va a facilitar muchas cosas, porque traíamos unas preguntas todas las etapas. Vamos a tratar de avanzar, pero también queremos hacer, por ejemplo, queremos saludar a la licenciada Idalia Melgar de Ramos. Muchísimas gracias, ella nos está viendo en Izalco. Saludos al ingeniero Raúl Ramos, también a sus hijos, a Marvin, a Elizabeth, también muchísimas gracias a toda la gente de Izalco, nos están viendo. Dice la licenciada de Vázquez, el carácter es heredado, pero podemos moldearlo o mejorarlo. También le manda saludos a Alexis Fernández Portillo, le manda saludos también Ramón González. Dice, los niños se pierden el primer vínculo en los primeros años porque los mandan a la guardería. Dice, ¿qué dice? De lo que estamos hablando, es lo que decía, que se vienen pero es por otras situaciones. Imagínense, la madre tiene que trabajar, el padre tiene que trabajar. Correcto. Entonces, hay que buscarle un mecanismo. Exacto, entonces, tienen que alguien cuidarlos. Entonces, cosas que si las sociedades estuvieran mejor estructuradas, quizás si fuesen... Lo que pasa es que toca hablar de otros aspectos, ¿va? Como por ejemplo hablar de la política mal manejada y que no hay empleo para la gente, empleo digno, entonces tienen que trabajar los dos y todo ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, pero igual los padres tienen que buscar una alternativa para que sus niños estén cuidados, ¿va? Y aparte de eso, a veces como padres también nos equivocamos, que a veces pues lamentablemente nos llenamos de hijos y eso también genera, antes decía, no, si donde come uno comen 3, 4. Comen mal, y duermen mal, correcto, y viven mal, y se acomodan mal. Entonces, ante estas circunstancias hay que buscar alternativas. ¿Cuáles son? Inventaron el prekinder, el maternal, el no sé qué, o sea, y van quitándole la oportunidad de que los niños vayan creciendo en un entorno familiar, que los niños lamentablemente tienen que aprender de quien no deben. ¿Quiénes son los encargados? Los padres. Sí, correcto. No, y con esa observación que está haciendo usted, el problema es que muchas veces, y no estamos generalizando, sino que queremos puntualizar, cuando a esas edades no existe el personal adecuado para que atienda bien a esas criaturas. Es que, por ejemplo, yo he visitado guarderías, ¿va? Y pues créame que la labor de cuidar niños no es fácil. No es sencilla. ¿Por qué? Porque están confiándole vidas a personas particulares y que hacen mucho, por cierto, ¿verdad? Sí, cuidan a estos niños como si fueran sus propios hijos, pero lamentablemente no es lo adecuado.
Sin embargo, pues es una alternativa que se tiene para que estos niños no estén, imagínense ustedes a 3 niños solos en una casa, niños de entre 5 y 2 años. O sea, no se puede. Entonces, es un atentado. Es correcto, entonces no estamos culpando a las personas que van a la guardería y no, tienen que hacerlo, pues. Pero lamentablemente le digo, le confían la parte que les corresponde como padres, pero es por lo mismo, el entorno que tenemos, la sociedad que tenemos, hay que trabajar, hay que pagar recibos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es ahí a veces donde las etapas no son bien canalizadas y los aprendizajes no son los adecuados. ¿Por qué? Porque no se logró hacer la tarea en casa, que es que corresponde al padre, a la madre, a la abuela, que a veces se involucra en la crianza de los hijos, de los nietos, ¿verdad? Bueno, la verdad que el desarrollo infantil tiene etapas. Por ejemplo, tenemos que desde los 0 a los 2 años es la que llamamos generalmente la primera infancia, de los 0 a los 2 años. Correcto. Primera infancia, generalmente le llamamos primera infancia. No me pregunten de dónde salió el término, pero ese término lo hemos manejado. Se ha manejado en términos generales. Exacto. ¿Qué pasa en esos primeros 2 años, de 0 a 2 años? El mundo del niño gira en torno al padre y la madre. Debería lo que estamos hablando. Correcto. El niño tiene un mundo nuevo por descubrir. ¿Y quiénes son los encargados de ayudarles? Son los padres. Por ejemplo, si ustedes ven los niños de 0 a 2 años, su mundo lo hacen con objetos. Ellos tocan, juegan, los juguetes, y ellos tienen que estar ahí. No le digo yo que a los niños hay que comprarles muchos juguetes y caro, no, objetos. ¿Por qué? Porque es a través de tocar, de experimentar, es cuando los niños van aprendiendo. La parte sensorial. Exacto, la motricidad, claro. Desarrollan el sentido del olfato, el sentido de la vista y todo ese tipo de cosas, y aprenden todas las herramientas, incluso conocen hasta su propio cuerpo en esas edades, lo van conociendo su propio cuerpo. Entonces, en esta etapa, la figura materna, el recién nacido el mismo recién nacido se considera como una extensión, como una parte de la madre, como una extensión de la madre. Y la verdad que la presencia de la madre debe ser constante. Es determinante. Y es determinante. Usted a lo largo de nuestra experiencia, de los años que tenemos de vivir, usted sabe muy bien que un niño de 0 a 2 años, generalmente él permite que el padre lo cargue. Permite. Nosotros que somos padres lo hemos experimentado, pero poco tiempo, porque el vínculo mayor es con su madre, por muchas cosas. Sí. Por si quiere, después porque está muy interesante el tema, después de una pausa comercial vamos a hablar de esos vínculos. Queríamos tratar hasta la edad por lo menos de los 12, 15 años, pero nos comprometemos que el licenciado Gudey Perdomo venga nuevamente con nosotros, porque vamos a hablar de esa primera parte que es bien interesante. Por eso es que existe ese vínculo entre la madre, por ejemplo, que cuando ya uno sale a vaguear, como decimos, la madre hay veces como que intuye algunas cosas y le dice no vayas, pero es por algunas relaciones que existen. Hubo un amigo que ya murió, el psicólogo también, Alfredo Chávez, que me decía, ese vínculo que existe entre la madre y el hijo es porque lo anduvo 9 meses, me dijo, y un montón de cosas. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, decirles que teníamos un tiempo definido para hablar con el licenciado Gudey Perdomo, pero se nos ha pasado el tiempo así. Ya tenemos aproximadamente para desarrollar un par de temas más, unos 15 o 20 minutos, porque la situación es que es tanto lo amplio de este tema que nos comprometemos con el licenciado volverlo a entrevistar e ir definiendo etapa por etapa del crecimiento y desarrollo de los niños. Porque, por ejemplo, nuestra buena amiga Lourdes Ramírez, que nos está viendo desde Estados Unidos, dice: me encanta lo que el licenciado está exponiendo, es una triste realidad. Todo, absolutamente todo es real, tremendo profesional. Muchísimas gracias, Lourdes, felicitaciones para el licenciado Gudey Perdomo, porque nos está dando una cátedra. Sí, quisiéramos tener más tiempo, pero lo vamos a hacer con el licenciado. Nos está dando una cátedra para nosotros los que somos padres y los que somos abuelos, porque el problema de ser padre de familia es que no nos enseñan cómo ser padre de familia. Ahí vamos aprendiendo con nuestros hijos, y muchas veces lo hacemos bien, otras veces lo hacemos mal, otras veces lo hacemos re mal, pero no hay una escuela de padres de familia. Entonces, esto que está dando el licenciado
Le puede servir a aquellos que están pensando en casarse, como alguien que tengo aquí cerca, que está pensando en casarse, para que cuando ya tenga sus hijos, pues ya vaya preparado para algunas situaciones. Vamos a hablar de un tema que nos parece muy interesante, pero vamos a finalizar, y lo comentamos con el licenciado Budey. El próximo año, me parece, entra a funcionar una ley donde obliga a las empresas con cierta cantidad de personas a tener guarderías. Obliga también a las instituciones oficiales a poner guarderías, pero las guarderías las van a poner, por decirles, personas particulares, empresas privadas. Existen algunos ejemplos de gente que no sabe nada de psicología y son los directores de esas guarderías, Dios mío. Entonces quiere decir que como sociedad lo que estamos mandando es al abismo a nuestros hijos. Hay una pregunta muy interesante que el licenciado la va a ampliar, que deberíamos de ponerle atención, porque no solo los viejos nos deprimimos. La pregunta para el licenciado es, ¿los niños se deprimen, Lee? Sí, definitivamente. Fíjese que hasta hace unos cuantos años se creía que no había depresión en los niños. Eso hace unos décadas, más o menos décadas, se logró descubrir que los niños sí se deprimen, y generalmente, mire cómo es la vida. Por eso nosotros hablábamos del vínculo con la madre, que quizás es el pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de los niños. La base. En todos los aspectos, físicos y psicológicos. Generalmente son los niños, son las madres los que se dan cuenta de esta depresión. Lógicamente, las madres no tienen la preparación para indagar sobre el tema, cómo tratar el tema, pero sí, definitivamente los niños se deprimen, y es ahí donde la madre debe de estar alerta, los padres, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente la depresión en los niños pasa desapercibida, porque pues, ellos se ríen a veces, pero hay etapas o facetas de su vida que muestran tristeza, y entonces uno dice, bueno, el niño está triste, no quiere falta un juguete, y queremos llenar esos vacíos con juguetes, y creemos que con esos regalitos el niño va a cambiar su situación, pero realmente no. ¿Por qué? Porque hay algo, generalmente las depresiones en los niños tienen que ver con problemas familiares, por ejemplo, las separaciones, las peleas, las riñas entre los padres. El niño las ve, pero el niño, como no tiene explicación, el alcance y el conocimiento no le da para discernir, entonces lo que él hace es llorar y ponerse triste. Entonces, ¿cómo detectarlo? Fíjense, los niños no le va a llegar a decirle, mire papá, mire mamá, yo estoy deprimido. Sí. No va a llegar, nunca. Sí, entonces, sí. Pero el padre, la madre o las personas que están con el niño deben de notar que él está en una como fase de apatía. Es aquella, cuando hablo de apatía me refiero al hecho de que los niños están quizás con abulia, que es el hecho de que no tienen voluntad para jugar, para correr, para desarrollar sus actividades. Sin aliento, diríamos, en buen salvadoreño. Digámoslo, sin ánimo. Sin ánimo. Entonces, esas pequeñas facetas en los niños hay que detectarlos, y la madre los detecta. La inhibición, por ejemplo, los niños generalmente los niños hablan mucho, juegan mucho, corren mucho, y de repente entran en fases así que no quieren hablar, que no quieren interactuar con nadie. Entonces, cuidado con eso, los niños también se deprimen, y hay que ver cuáles son los factores. Pueden ser factores externos, factores biológicos. Entonces, dentro de los factores biológicos puede tener la herencia. Fíjense que la herencia tiene mucho que ver, que le heredamos y le transmitimos a los niños si somos propensos a las depresiones. Porque hay personas adultas que estamos propensos a las depresiones, es decir, por naturaleza propia ya traemos que nos deprimimos por todo, y nos encerramos y nos encabonamos, sí. Y eso puede ser heredado a los bebés, y lo van desarrollando. No tratado es un peligro. Le voy a leer que un buen amigo, el licenciado Roberto Araujo, que es colaborador de este programa, nos manda un artículo. Dice: bebés deprimidos. Según el periódico colombiano El País, en la ciudad de Cali, el 29% de los niños que son llevados a los centros de salud padecen alguna enfermedad psicológica que requiere tratamiento profesional. Según
cierta actualidad en este campo, la causa más frecuente son los problemas familiares, lo que está diciendo el LIC, que originan en el niño ansiedad, depresión, trastornos en el aprendizaje, problemas de sueño y otras perturbaciones. El País, que es el periódico, añadió que la mayor incidencia de problemas psiquiátricos infantiles se manifiesta durante los primeros 9 años de vida. Un estudio reveló que cuando la relación del hijo con sus padres es deficiente, vuelvo a repetir, un estudio reveló que cuando la relación del hijo con sus padres es deficiente, es posible que hasta los recién nacidos experimenten depresión. Claro que sí. Lo comentan. Era lo que estábamos hablando. Es correcto, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y fíjese pero quizás son campos que todavía no son muy estudiados, estas informaciones no son muy divulgadas, que deberían de ser más tratadas, más divulgar mucha información acerca de las depresiones, porque un niño deprimido, no le responde para nada. Mire, generalmente usted va a ver que todos los niños tienen la energía para correr y que su mundo es correr, jugar y reír. Y si ve un niño que no está ahí, es como cuando usted ve que el sol no sale, pues es algo raro, o que los pájaros no cantan. Entonces debemos de poner especial atención cuando veamos niños que no tienen ánimos de jugar. Y lógicamente hay que descartar algún problema de salud, ¿verdad? Sí. Lógicamente, primero. Pero si usted ve que hay episodios largos del niño de aburrimiento, entonces hay que ponerle mucho cuidado. Sí hay tratamientos farmacológicos. Los psicólogos no podemos ir más allá de lo que son las psicoterapias, ¿va? Tratamientos psicoterapéuticos. No nos involucramos en el tratamiento farmacológico. Sin embargo, si los profesionales de psiquiatría, neurología los prescriben, o algún médico, pues hay tratamiento. No es recomendable que a los niños pequeños se les dé tratamiento farmacológico, ¿ya? Porque pues generalmente no responden, pero a los niños ya más grandecitos sí se les puede aplicar un tratamiento. No es tan recomendable, pero generalmente funcionan más las terapias de grupo y juegos, ese tipo de cosas, para minimizar un poco el impacto de la depresión infantil. Pero sí, existe la depresión infantil, sí, los niños sí se deprimen. Entonces, los tratamientos pues generalmente, pues, como les decía, psicoterapia y algunos antidepresivos, que eso no es el campo psicológico, es el campo ya más psiquiátrico. Ya más psiquiátrico, sí, más médico, correcto. Le mandan salud de LIC, la señora Carmen de Herrera, dice felicidades al licenciado Gudey, sí, muchísimas gracias. Walter Herrera también dice felicidades, bendiciones, saludos LIC, dice a la esposa, gracias. Muchísimas gracias, doña Carmen, gracias. Y al licenciado Walter. Vamos a hacer una pregunta que muchas veces, o el licenciado va a tratar una pregunta que muchas veces lo enfrentamos de una forma tan equivocada. Por ejemplo, cuando un niño hace un berrinche, lo primero que agarramos es a darle para calmarlo. Hemos visto a gente que hasta lo tiran al suelo cuando el niño hace un berrinche. Habría que ver las causas, de las causas que va a explicar el licenciado Gudey, porque lo que estamos haciéndole es un daño terrible a esa criatura. Después esa criatura, cuando está más grande, se la va a desquitar con otro y ahí empieza la violencia, inclusive en la escuela. La cadena. Correcto, la cadena. Lic, ¿qué son los berrinches y cómo deben manejarse? Bueno, miren, generalmente los berrinches son cuando nosotros como adultos consideramos una conducta, un comportamiento de un niño de forma irracional, con el objetivo de conseguir algo. Generalmente el berrinche está ligado a la consecución de algo. ¿Y cómo lo va a conseguir? Llamando la atención y haciendo un berrinche. Esa es una parte natural de un niño, porque pues lógicamente el niño solo sabe decir yo quiero esto, pero no sabe quizás la forma adecuada de pedirle, y la que conoce es esa, y la que le hemos reforzado es esa, que quiere todo y si llora hay que complacerle. Y el niño aprende que si él llora y patalea y hace las pataletas, como dicen en España, él obtiene lo que quiere. Y entonces ese aprendizaje se lo generamos nosotros. Ojo, cuidado con eso, que desde pequeños los niños comienzan a hacer eso, y que para castigarlo físicamente, no. Eso no da absolutamente ningún resultado. Lo que usted decía, los azotes, para nada. Yo no estoy, como quien dice, en contra de los castigos físicos, no, pero tampoco estoy a favor. Correcto. Si se pueden evitar, evitémoslos al 100%. Si es necesario de vez en cuando, pero hay que tener medida.
O sea, no, los castigos deben de ir, como quien dice, de acorde a la situación. No por romper un vaso le va a dar 10 hinchazos, ¿entiendes? O sea, no, y que incluso que puede ser un accidente cuando rompe un vaso. Exacto, o sea, por poner un ejemplo. Entonces, los castigos deben ser de acorde a la situación. Yo honestamente digo, los castigos físicos no estoy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo. Hay otras formas de castigar a los niños. Y pues si se puede negociar antes que castigar, mucho mejor. ¿Qué es negociable? Porque le explico, porque en el Facebook a veces aparecen ya no, de la edad de nosotros, ¿verdad? Que mira los maestros psicólogos que tuvimos nosotros en la chancleta, un gran garrote. Entonces, y nos pregonamos como que fuimos una generación que somos bien criados, sabiendo que tenemos muchos problemas también nosotros. Lo que pasa es que antes pues eran las formas que tenían nuestros padres, eran las únicas que conocían. No había televisión, no había muchas redes sociales, no había mucha información disponible, no existía el San Google, como dicen por ahí. Entonces el aprendizaje que tenía era que existía un cincho o un barejón por ahí, y eso era con la que nos corregían los correctores que teníamos, y los padres en aquellos tiempos creían que eso era lo normal. Entonces apelaban más al miedo que al respeto. ¿Me entiendes? O sea, más al miedo, terror. Más al miedo que al respeto. Es decir, no es lo mismo. Es más fácil para un padre inducir miedo a un niño que generar respeto. Porque el problema es que el miedo se termina cuando el niño ya comienza a crecer físicamente, y a los 16, 15 años ese miedo desapareció, porque ya ese castigo físico ya se vuelve como una afrenta. Como un reto, ¿verdad? Como un reto, ya no me va a volver a pegar, pero no sé qué, y empiezan los roces y ya las relaciones se deterioran. Pero mientras que existe el respeto es otra forma. Vale. Hablemos de negociar. Yo no estoy hablando de que vas a negociar cuando, mira, si vos te portas bien, yo te voy a comprar un carro. No. Hay pequeñas cosas que pueden negociar con los niños. O sea, digamos, los premios, la acumulación de puntos que puede hacer una familia. Miren, todas las familias no son iguales, son muy diferentes en la forma de educar, ¿verdad? Y algunos tienen por ahí el castigo físico como herramienta, y otros tienen el diálogo, otros tienen la acumulación de puntos, otros tienen que si vos haces esto, a final de mes te vamos a comprar esto, y así, esa es la forma de negociar de la que estoy hablando. No estoy diciendo, miren, te voy a comprar algo, por decir así, ¿no? Que negociar con el niño significa de que, mira, si vos te calmás y respondés ante, por ejemplo, él va con problemas de aprendizaje en la escuela, ¿verdad? Y no logra superar, entonces se le dice, mire, usted vamos a motivarlo, le vamos a comprar, por decir así, le vamos a comprar algún premio al final del mes, un juguete que a usted le gusta, pero vaya respondiendo. Entonces, a eso me refiero, no me refiero al hecho de... O sea que premiar, incentivarlo en función de resultados positivos para el niño. No siempre es bueno premiar. No siempre es bueno premiar. Es que los premios deben ir de acorde a la situación. O sea, por sacarse un 6-7 en una materia, usted no le va a comprar el mejor juego. Bueno, si eso, el hecho de comprarle juegos, pues puede ser en cualquier momento. Pero me refiero al hecho de que uno no debe de llenar de... Un estímulo. Exacto, los estímulos pequeños. No debe de uno de compensar la ausencia como padre o el descuido con juguetes caros, o con el juguete que le gusta, con llevarte a comer lo que te gusta, no, sino que es un pequeño, a veces un niño no necesita más que un abrazo y una palmadita en la espalda. No, y hay otra cosa, Lee, que muy interesante lo que está diciendo, porque aquí un amigo colaborador también del programa nos manda un comentario y dice, respecto al castigo, dice, no estoy de acuerdo con el Lee, porque hasta en la Biblia se pide que se castigue al niño. Bueno, ahí depende. Lo que el licenciado no está diciendo que no haya una reprimenda, lo que está diciendo es que no sea una violencia, porque ese es el problema. El problema no es que, así como había antes, que cuando uno se iba corriendo, el papá lo que le tiraba era un gran garrote o le tiraba una gran pedrada a uno que tenía que detenerse por el dolor. Eso ya es una violencia extrema. Sí, claro. Entonces, perdón, eso es lo que manifestaba, el hecho de los castigos deben de estar presentes dentro de la educación de una norma. Exacto, los castigos. Lo que yo no comparto es quizás el exceso en los castigos físicos. Sí. Claro que los castigos deben existir. O sea, un niño hace algo que no está bien, lógicamente hay que llamarle la atención, lo repite, se le vuelve a llamar la atención,
Y eso cada familia lo va. Pero ya llegar a los castigos físicos a la primera, no, a eso me refiero. Claro que los castigos deben, incluso los castigos físicos funcionan, pero como un procedimiento. Los castigos físicos pueden, los castigos físicos pueden funcionar, pero con moderación. Yo te digo, yo quizás porque soy campesino creo que los castigos físicos pueden funcionar, pero debe de ser moderado. O sea, yo he visto también que de repente un padre se enoja y se le ve que hasta los ojos se le ponen vidriosos y agarra a su niño como que es su enemigo. Y eso no es correcto. Y como el licenciado Perdomo dice, y es muy correcto, por ejemplo, el miedo en cualquier momento se pierde. El respeto toda la vida lo mantiene uno, porque cuando el respeto llega un afecto incluso de admiración por el liderazgo de los padres. Correcto. Pero cuando hay una violencia, el miedo en un momento determinado, hasta los animalitos, cuando usted no los deja salir y los está acorralando, se le tiran encima. Entonces quiere decir que hay el miedo se termina. Se termina, entonces. Desde que se vuelve afrenta, ya no se vuelve, ya no hay respeto. Bueno, mire, por favor. Y hay que tener quizás con lo de los berrinches, para la forma de manejarlos, más que todo lo más importante. ¿Cómo lo van a manejar? Miren, generalmente, como usted decía, al niño hace la pataleta, el berrinche, se le tira en el piso, en un centro comercial y yo quiero esto, y si no lo compran hace el gran relajo. Miren, es sencillo, lo que pasa es que cuesta. Como padre, a nosotros no nos gusta ver llorar a nuestros hijos, pero fíjese que la cura para los berrinches es ignorarlos. Ignorarlos, o sea, duele y no es fácil ignorar que un niño está ahí llorando, pero si uno se enoja como padre, pierde, porque te enojas, le cumplí el capricho y aunque lo castigues, el niño siempre sale con su gusto. Sí. Entonces significa que uno tiene que ir ignorando ese tipo de cosas, va, y hacer como que no está haciendo el niño el berrinche, va, volver a ver para otro lado. Si te enojas como padre, perdés. Entonces, y lo otro, lo más importante, hay que tener mucha paciencia a la hora de tratar ese berrinche. Y hay tolerancia. Correcto, es que correcto. Y hay otra cosa, por ejemplo, dice nuestro buen amigo, el licenciado Ramón González, el castigo debe hacerse sin ira, dice. Se corrige con amor, dice. Exacto. Muy bien, excelente. Y hay otra cosa, Lee, que usted está tocando, y quizás porque ya vamos a ir terminando, pero el tema está muy interesante. El ejemplo que nosotros damos como padres también para que nuestros hijos asuman una conducta, porque por ejemplo yo siempre pongo esa situación, si llega alguien a buscarme a la casa y yo le digo a mi hijo, decirle que no estoy, ¿qué es lo que le estoy enseñando a mi hijo? Le estamos enseñando a mentir. Entonces todo eso tenemos que verlo. Hay otro tema, el tiempo ya nos agarró, ya son las 8, vamos hay varios temas que vamos a tocar con el licenciado Gudey en una próxima entrevista, o en varias entrevistas, porque no vamos a terminar, porque por ejemplo está esa parte de la psicología deportiva, en la parte de los deportes, cómo se trata eso. Existen, porque por ejemplo en países desarrollados hay toda un departamento que atiende las cuestiones de los deportistas. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a ver con el licenciado Gudey. Hay otro tema que estamos buscando y vamos a platicar con otras personas o con el licenciado. Hay un tema que no tocamos y que lo vamos a tocar aquí, porque muchas veces tenemos temor de tocar esas cosas. Es la geriatría, desde el punto de vista de la psicología, cómo tratar a los ancianos, porque una cosa es tratar a los niños, pero otra cosa es cómo vamos a tratar a los ancianos. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias, Nick, por haber estado con nosotros. Sí, la verdad que no nos dio quizás tiempo. Sí. Nos quedamos quizás en la etapa esa de los primeros, de 0 a 2 años, a esos aspectos tocamos. Es que el tema es amplio, es bastante interesante, y cuando se trata de niños y uno como padre se emociona con el tema, pues la verdad que el tiempo no se siente. Ni siquiera hablamos del rol de padre que dentro de esa etapa, correcto. El padre en esos primeros años es importante también y se involucra bastante en esos primeros 2 años, y se incorpora al mundo del bebé, se incorpora, y quizás es muy importante que en esa etapa comparta tiempo con el niño, y le va a servir de mucho. Lo que vamos a hacer, licenciado, ya nos está mandando un mensaje nuestro buen amigo, me dice comprometerlo para otra entrevista. Desde un principio el licenciado nos dijo que va a ser un colaborador permanente de este programa. Lo vamos a estar trayendo porque creo que es muchísimo lo que podemos hablar.
pero desgraciadamente el tiempo ya nos llegó al final. Les agradecemos por haber estado con nosotros, muchísimas gracias, en nombre de La Voz de Oriente, la voz de nuestra gente. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, pasen buenas noches.